Gonzalo vivió uno de los protagonistas en aquel entonces. Estamos con Gonzalo Blumel, autor además del libro La Vuelta Larga, que se acaba de publicar, exministro del Interior además y de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Hola, Cristina, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se recuerda ese 18 de octubre particularmente? Se plasma también la experiencia a través de este libro, con mucho detalle también de lo que significó, bueno, tratar de superar la crisis. A ver, yo creo que lo primero es que en el recuerdo queda como un conflicto, una crisis muy grande, donde prácticamente todas las reglas del juego, nuestra convivencia se vio muy complicada. Enfrentamos además mucha violencia en las calles, mucha violencia permanente durante muchos meses. Yo diría que lo más complejo fue que, por lo menos desde mi punto de vista, y eso es lo que yo busco relatar en el libro, es que hubo algunos sectores que creo que no estuvieron a la altura del compromiso democrático que dicen tener y que se necesitan democracia. La democracia es una creencia que cuando algunos actores, y en particular sectores de una izquierda más dura, muestran tanta falta de compromiso, tanta disposición a saltarse las reglas, bueno, obviamente esto empieza a tambalear, ¿no? Y creo que fue un momento de mucha fragilidad democrática. En alguna oportunidad, conversando en esa fecha, lo hablamos, que se puso en riesgo incluso la democracia. Absolutamente. ¿Tanto así? Sí, absolutamente, porque, a ver, ¿qué es lo que fue el estallido? El estallido fue primero una explosión de mucha violencia. Hay que acordarse que esto partió el 18 de octubre con el ataque a las estaciones del metro. Para que tú tengas una idea, solo para dar un número, la red de metro de Santiago tenía en ese momento 136 estaciones, 77 fueron atacadas y aproximadamente una docena fue quemada y destruida total o casi totalmente, ¿no? Y posteriormente, es cierto, hubo manifestaciones sociales, demandas sociales, que son cuestiones muy legítimas en democracia, pero lo que no es legítimo es ampararse en esas manifestaciones para buscar la caída del gobierno, para buscar interrumpir el mandato del presidente, para buscar asaltar el Congreso. El Congreso estuvo permanentemente asediado y rodeado por turbas muy violentas y lo mismo La Moneda. Y eso fue, de una u otra manera, fue promovido, incluso homenajeado en el ex Congreso Nacional, o fue tolerado, y eso fue grave, y eso no puede volver a pasar. Y por eso yo busqué poner mi experiencia en este libro, La Vuelta Larga, precisamente para relatar estos hechos, porque da la impresión de que a medida que pasa el tiempo se empiezan a olvidar, o se les quita la gravedad, se minimizan las cosas que pasaron, y por lo tanto hay que tener muy presente porque la democracia es frágil y hay que cuidarla, y eso es una tarea de todos los días. ¿Cuánto pesó finalmente el tema de las demandas sociales versus también el interés de algunos grupos de probablemente querer decir? Sí, le ha pasado un poco eso, y eso es cierto. Yo creo que ahí hay un reclamo que es justo, ¿no? Por ejemplo, las pensiones, llevamos 10, 15 años discutiéndolas y todavía no tenemos una reforma estructural para resolver el tema. Han habido avances, ciertamente, como la pensión garantizada universal, pero sigue pendiente una reforma en las pensiones, en la salud y en muchas otras materias. De hecho, si tú miras la historia de Chile, tenemos aproximadamente unos 10, 15 años donde no hemos tenido ninguna reforma estructural relevante en ninguna de estas materias, salud, pensiones, empleo. Por lo tanto, eso es cierto, eso es legítimo. Lo que no es legítimo, lo que es completamente reprochable, es que algunos sectores se aprovecharan del pánico, digamos, de estas manifestaciones y de las complicaciones que se estaban viviendo para buscar interrumpir el mandato del presidente. Y eso, los que lo niegan hoy día, yo creo que los hechos están y son bastante irrebatibles, ¿no? Porque además de la violencia en las calles, que buscó tomarse La Moneda y buscó tomarse el Congreso, también hubo una serie de herramientas institucionales que se empezaron a usar de forma muy espuria. Porque cuando dicen, oye, mira, si las acusaciones constitucionales están para ser usadas, perfecto, pero hay que usarlas también con mucha responsabilidad, porque si hoy día hubiesen acusaciones constitucionales por cualquier motivo para destituir al presidente Boric, yo te aseguro que la izquierda estaría reclamando que esto es un intento no democrático de interrumpir el mandato presidencial. Y no solo fueron acusaciones constitucionales, fueron querellas, intentaron removerlo del cargo declarando su incapacidad mental, sí. Incluso hubo propuestas para adelantar las elecciones presidenciales. Y eso es parte de la historia, y eso hoy día no lo pueden negar. Bueno, ¿coincide entonces con esa declaración del presidente Piñera? Me imagino que sí. Y bajo esa lógica también hay experiencias que cuentan que más de una vez al presidente se le pidió incluso salir del Palacio de Gobierno ante el riesgo que entraran personas a La Moneda, que fuera evacuado. ¿Cómo se vivía en la interna también esa presión y esa tensión? Bueno, La Moneda estuvo, yo diría, prácticamente 2 o 3 meses permanentemente rodeada de manifestantes muy violentos, esta autodenominada primera línea, cuyo propósito efectivamente era enfrentarse con carabineros
y eventualmente vulnerar la seguridad de Palacio. Por lo tanto, muchas veces el presidente de la República tuvo que salir más temprano para evitar, digamos, estar presente cuando se producían estas situaciones que son parte de los protocolos de seguridad. Y esto yo lo he conversado, lo conversé durante y posteriormente con algunas autoridades de Carabineros en ese momento. Y hubo algunos días donde la seguridad del Palacio Presidencial, y ojo, también la seguridad del Congreso estuvo muy amenazada. Y tanto el Palacio de Gobierno como el Congreso Nacional estuvieron a punto de ser tomados. Yo de hecho lo cuento en el libro, una anécdota, ¿no? Y esto te lo pueden ratificar muchos parlamentarios que estaban ahí. En un momento cuando estábamos discutiendo esta ley que dejaba sin efecto el alza a los 30 pesos, ¿no? Que fue lo que gatilló el conflicto, que fue, si no me equivoco, el domingo 20 de octubre, empezaron a sonar unos timbres en el Congreso Nacional en Valparaíso y llegaron funcionarios pidiéndonos terminar las sesiones, ¿no? Y desalojar el Congreso, salir, porque la seguridad del Parlamento había sido vulnerada. Ese es el tipo de cosas que vivimos, ¿no? Entonces, minimizar esto y minimizar la profundidad de la crisis, yo creo que es un error. Y es un error porque finalmente cuando uno olvida estas cosas o no les pone suficiente atención y no hace los aprendizajes y hace las lecciones correspondientes, estos errores se pueden volver a repetir. Yo ojo con una cosa, hay una regla de oro de la democracia que yo creo que todos compartíamos desde el 90 a la fecha y que algunos pusieron en duda, que es que los mandatos presidenciales, los presidentes de la República, por más que te gusten o no te gusten, comienzan su mandato el primer día, el 11 de marzo, y entran caminando a la Moneda por sus propios pies, y salen el 11 de marzo del último día de su mandato caminando por sus propios pies. Y esa regla se buscó quebrar, y esa regla no se puede volver a poner en duda. Muy corto, Gonzalo Blumen, porque nos quedan solo segundos. Ante el riesgo también de que fracase el proceso constitucional, fue la salida y la vuelta larga probablemente para salir del conflicto gatillado el 18 de octubre. ¿Cómo ve esa posibilidad incluso que se caiga este segundo intento por redactar una nueva constitución? Mira, como respuesta al conflicto. Sí, a ver, el conflicto se encauzó a través de un acuerdo el 15 de noviembre para darle un curso institucional, pero sobre todo pacífico, ¿no? Salir de la violencia callejera hacia las instituciones, que es por lo menos lo que yo entiendo debe siempre procurar un sistema democrático. Y ese fue el acuerdo constitucional. Fracasó el primero porque la mayoría que lo condujo muy mal y finalmente los chilenos, y en buena hora, lo rechazaron. Ahora hay un segundo proceso y esto hay que hacer todos los esfuerzos para que termine bien. Porque esta vuelta puede ser larga pero no puede ser eterna. Y fracasar por segunda vez es aumentar las posibilidades o generar las condiciones para que los grupos más extremos que no tienen un compromiso democrático, finalmente vuelvan a tensionar, vuelvan a presionar y vuelvan a estar, como lo dijeron y lo han dicho muchas veces, ¿no? Con un pie en la moneda y con otro pie en la calle. Un segundo estallido social. Yo no sé si un segundo estallido social. Hoy día la gente rechaza la violencia, hay un apoyo carabinero, la legitimidad de la fuerza del Estado hoy día es mucho mayor, ¿no? A mí como ministro me tocó tener a Carabineros muy cuestionado por la izquierda, que acuérdate que pedían refundar Carabineros, terminar con la institución, una institución que tiene casi 100 años. Hoy día eso no está y yo me alegro que el gobierno, el presidente defiendan a Carabineros como siempre debió ser. Por lo tanto, no sé si va a volver a hacer algo similar, pero yo no tentaría el destino. Yo creo que la democracia chilena y la democracia en general en el mundo es muy frágil, mucho más frágil de lo que creemos. No está escrita en piedra, depende de cuánta adhesión, de cuánta creencia tenga la sociedad en sus instituciones, en sus reglas fundamentales. Y por lo tanto, si fracasamos, obviamente la gente más se va a distanciar, menos confianza va a tener y más posibilidades hay de volver a estar en un conflicto complejo como el que tuvimos el 18 de octubre del 2019. Y esa lección hay que aprenderla. Y aprenderla es no volver a tentar la suerte fracasando en este proceso constitucional. Gonzalo Blumen, el exministro de Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, autor de La Vuelta Larga, que está disponible en todas las librerías para poder entender también qué pasó esos días post-estallido social. Muchas gracias por estar con nosotros en T13 Digital. Gracias, Cristina. Que te vaya muy bien, muy amable. Muchas gracias. Nos vamos a mover en nuestro estudio. Paulina Insunza está con nosotros para revisar información destacada de nuestros